Buenas chicos, ¿cómo están? Los saludo. Bueno, yo soy el licenciado Gabriel Moyano, sí, no tengo el gusto de saludarlos y que, bueno, por fin me conozcan, sí. En este video la idea es que vayamos recorriendo juntos lo que es el texto que se denomina la construcción de la personalidad, ¿sí? Yo voy a hacer hincapié en aspectos que considero importantes, relevantes en lo que hace a nuestra materia, ¿sí? Bueno, finalizado el video, la idea es que a partir del mismo ustedes también puedan eh, sacar las dudas, ¿sí? Puedan plantearse de interrogantes y que los mismos sean subidos en el tablón de la plataforma de manera que vayamos trabajando con esos interrogantes, ¿sí? El texto, ¿sí? Comienza dando cuenta de lo que es eh, la etimología de la palabra personalidad. Dice el texto, proviene del griego prosopon, cuyo significado es máscara. Dice, alude a las máscaras que en el teatro griego se colocaban los actores para interpretar los personajes de las tragedias. Dice, hace referencia entonces a aquello que se percibe o a la forma como aparecemos ante los otros. Dice que la traducción más apropiada sería de la de imagen, ¿sí? Que es lo que nosotros transmitimos, cómo somos percibidos por el otro. Esta definición, ¿sí? Bueno, hay algunas en esta definición. También podemos hacer referencia a cómo se entiende el término personalidad, ¿sí? En el sentido común, en el habla cotidiana, como la posición, ¿sí? La opinión que tenemos de los otros, la posición que ocupa el sujeto en relación a lo social, en relación al otro de la sociedad, de la cultura. Y se plantean dos líneas de pensamiento desde donde se intenta conceptualizar a la personalidad. Desde la corriente anglosajona se considera la personalidad como un producto, como un resultado del intercambio con el otro, es decir, que se juega aquí el moldeamiento de la sociedad. Aparece la personalidad como producto cultural, algo que puede ser modificado, que puede ser dirigido. Y por otro lado, la corriente europea, en la corriente europea la personalidad aparece como algo mucho más íntimo, como la esencia, ¿sí? Como aquello que singulariza a la persona, que hace que la persona sea lo que es decir, tiene un rasgo mucho más oculto. Esas son dos corrientes que van a intentar dar cuenta de este concepto. Después dice la estructuración de la personalidad. Se intervienen factores tanto de orden psicológico como fisiológico. ¿Esto qué quiere decir? De que el hombre en sí nace con un cuerpo biológico, ¿sí? Con un cuerpo cárneo, pero que luego va a ser atravesado por el otro, por la cultura, por los sujetos en sí que nos reciben en este mundo y los sujetos, ¿sí? Con quienes nos rodeamos, tanto en la primera infancia como en el resto de nuestra vida. Es decir, que todas esas experiencias con el otro van a ir de alguna manera dejando una marca, un rasgo en ese cuerpo biológico. Por eso decimos, incluyen factores tanto de orden psicológico como fisiológico, es decir, se juegan ambas instancias, lo fisiológico, el cuerpo, ¿sí? En tanto lo heredado, la genética, y el otro, lo social, que va a venir a modificar, a dejar una marca en ese cuerpo, ¿sí? Piensen en su familia, piensen en su grupo de amigos, en la escuela,
¿sí? En los pares, en los otros, que van de alguna manera moldeando esta estructura de la personalidad. ¿Mm? Así lo menciona el texto, dice que el hombre posee una estructura psicofísica, ¿sí? Que le permite al hombre ir adaptándose, ¿sí? Al medio que lo rodea. Pero lo que ocurre es que el hombre en sí no presenta una gran capacidad para adaptarse en las primeras instancias de su vida al medio. Necesita de forma, eh, o sea, necesita este hombre de alguna manera de un otro que le permita adaptarse al medio y que le permita sobrevivir. ¿Mm? Y es en esa adaptación, a partir de la intervención del otro, es que se comienza a estructurar la personalidad. Piensen ustedes en una persona, en un recién nacido, cómo éste necesita del otro. Podemos pensar en la madre para poder sí, adaptarse al medio. Necesita ser cuidado, alimentado, necesita ser mirado, porque no se juega solo lo fisiológico de la alimentación, del cuidado, del abrigo, ¿sí? Sino que también se juega la mirada, el amor, el afecto que pueda recibir ese niño, ¿sí? Y es de esa manera que se va estructurando una personalidad, ya desde el nombre que recibe ese sujeto, ¿sí? Al nacer, es que se va produciendo todo este proceso de la estructuración, ¿sí? Es por eso que dice, esta estructura dice, es innata, congénita, ¿sí? Pero se juegan también las relaciones con los otros. Deben considerarse, dice el texto, factores de índole externa como el ambiente y la cultura. ¿Qué quiere decir esto? De que en este juego, ¿sí? De la biología, de lo genético y del otro, de la sociedad, va a influir en la estructuración de la personalidad el tipo de cultura y ambiente en el que esté rodeado el sujeto, ¿sí? Es decir, que las formas de la cultura van a dejar también un rasgo, va a dejar una marca en esa estructuración de la personalidad. Piensen que no es lo mismo nacer en Argentina, por ejemplo, que nacer en un país como Norteamérica o Europa o Asia, ¿sí? Cada una de las culturas o dentro de la misma Argentina no es lo mismo nacer en una provincia o en una ciudad y otra. Cada ciudad, provincia, lugar con sus características particulares va dejando, ¿sí? una marca, como venimos diciendo, ¿sí? Los adultos, dice, responden a las necesidades, ¿sí? Del niño y el niño de alguna manera advierte de que esas necesidades son de alguna manera atendidas por el hombre, ¿sí? Eso es fundamental. El niño en esa adaptación, ¿sí? Emite sonidos, emite en ese intento sonidos que deben ser de alguna manera tomados por el otro, y es a partir de esa toma del mensaje del niño, del mensaje de un sujeto cualquiera, es que se va constituyendo la estructura de la personalidad, ¿sí? Aparecen conceptos como ser del carácter, del temperamento, ¿sí? En el texto. La idea es que ustedes puedan leerlos, ¿sí? De qué se tratan y de alguna manera relacionarlos con esto que estoy explicando de la personalidad. Porque en sí lo que a nosotros nos interesa sobre todo es, bueno, poder realizar una aproximación de qué es, ¿sí? La personalidad. Y tenemos aquí una definición, ¿sí? La primera que tenemos, que dice:
La personalidad es la configuración única que toma en el transcurso de la historia del individuo el conjunto de los sistemas responsables de sus conductas.